Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Penco, soy el asistente técnico de la Regional Paraná de APRESID. Le damos la bienvenida a este taller CQ de tendencias de manejo tecnológico de maíz en Argentina. Como todos los talleres CQ de este congreso, la modalidad es de una primera parte de 20 minutos de disertación y la segunda parte de los segundos 20 minutos vamos a recibir preguntas. Para los que les pedimos que levanten la mano, les acercamos el micrófono, así sale correctamente en la filmación. En esta oportunidad nuestros disertantes son Sofía Gallo y Juan Briet. Sofía es analista agrícola del Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, corresponsable de investigación bajo el marco del relevamiento de tecnología agrícola aplicada. Juan es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, es coordinador del Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa de Cereales, el cual desarrolla el relevamiento de tecnología agrícola aplicada, entre otros proyectos. Además, es coordinador de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas. También le pedimos y les recordamos que no se puede fumar en la sala y que silencien sus celulares. Sofía, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los presentes. Me gusta ver la sala completa y muchas gracias también a la organización por el espacio que nos cedieron para venir a compartir nuestro trabajo. El título dice Tendencias de manejo tecnológico en maíz. Todo lo que vayan a ver a lo largo de mi presentación es toda información que venimos generando desde hace varios años en el marco del relevamiento de tecnología agrícola aplicada. Ahora les voy a contar algunos detalles de qué se trata esto, como para que vayan entendiendo. Y bueno, y la idea era rescatar un poco qué es lo que estamos viendo en los planteos de maíz durante las últimas campañas, mostrar cambios en la tendencia y resaltar las principales variables en las que vemos que se están dando cambios en el manejo. A modo de resumen, los temas son estos: presentar el relevamiento para aquel que no lo conozca, algunos detalles metodológicos, y ya después entrar en lo que es el manejo de maíz, en lo que es Argentina, pero también traje datos de lo que es la provincia de Córdoba, ya que estamos todos reunidos acá esta vez. Para comenzar, el relevamiento de tecnología tiene como objetivo caracterizar la producción de los principales cultivos de grano en Argentina y rescatar los planteos técnicos de cada uno de ellos a lo largo de todo el territorio agrícola nacional. Para que entiendan un poco de qué les voy a hablar de aquí en adelante cuando yo hable de tecnología y también resaltar algunos detalles del trabajo, cuando yo hable de tecnología voy a estar hablando de tecnología aplicada a través de insumos, como pueden ser semillas, fertilizantes, herbicidas, pero también voy a estar hablando de tecnología aplicada a través del manejo técnico, de procesos, como por ejemplo hacer un muestreo de suelos, como implementar un sistema de siembra directa, cómo elegir una fecha de siembra. Este relevamiento, como decía, rescata los planteos técnicos de cada cultivo. Y nosotros lo definimos tres niveles de tecnología distintos: el alto, el medio y el bajo, para 8 cultivos de grano, que son maíz, diferenciando fechas tempranas y tardías, soja de primera y de segunda ocupación, girasol, sorgo, trigo y cebada. Y estos planteos los presentamos para cada una de las 17 zonas agroecológicas en las que hemos dividido el área agrícola nacional. Para empezar a mostrar algunos de estos detalles de manejo que venimos viendo en maíz y durante los últimos años, se viene viendo que lo que es los maíces tardíos han cobrado una relevancia bastante importante en Argentina. Si más o menos nos situamos en la campaña 2012-13, estos planteos ocupaban casi el 30% del área sembrada con maíz en Argentina.
Y si nos situamos hoy, estos planteos tardíos están ocupando más del 50% del área. Entonces, es importante ver qué es lo que pasa con estos planteos y cómo se ha ido diferenciando de lo que era el maíz tradicional. Se pueden considerar como dos cultivos diferentes o con manejos diferentes. Entonces, uno de estos primeros aspectos a diferenciar en lo que es manejo es la elección de la fecha de siembra. Y con ello, por ejemplo, mostrar qué es lo que pasa con la densidad de siembra del cultivo en ambas fechas. Esto es a escala nacional. Se puede ver tanto como para maíz de primera ocupación o maíces de fechas tempranas, que es la línea roja, y debajo tenemos la del maíz tardío. Si bien siguen la misma tendencia en cuanto a lo que es la cantidad de semilla utilizada, presentan esta diferencia. Se entiende que lo que es maíz tardío siempre se siembra en densidades mucho más bajas que los maíces sembrados en fecha. La línea del medio representa lo que es la densidad de siembra para maíz total en Argentina. Y lo que podemos ver hacia la campaña 16-17 fue un cambio de tendencia en lo que venía siendo la cantidad de semilla utilizada. Y esto tiene que ver con varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, cómo se redistribuyó el área sembrada de maíz en el país y a su vez cómo se dio esa distribución de tempranos y tardíos, que tuvieron mayor énfasis, si se quiere, en lo que es la región central del país, donde las densidades son mucho más altas en relación a otras regiones. Esto también tiene que ver con los objetivos de producción, tiene que ver con los tipos de materiales de siembra que se han utilizado y también en esta campaña en particular, la 16-17, porque bueno, en esa campaña había muy buena había muy buena humedad en el suelo al momento de la siembra. Para traer algún dato más regional, de lo que es el norte de la provincia de Córdoba, también vemos para dos fechas de siembra distintas de maíz, cómo ha sido esta dinámica en la cantidad de semilla utilizada. Vemos que sigue la misma tendencia que vimos en la filmina anterior con respecto a Argentina. Y esto es un mapeo de lo que es la densidad de siembra del maíz tardío en cada una de las regiones del país. Y lo que vemos, como les decía anteriormente, que en la zona central, que es donde digamos, se sembró mucha más superficie de maíz en las últimas campañas, son las que presentan mayor densidad de siembra. En Argentina, para la última campaña medida, 2016-2017, el promedio nacional de densidad de siembra para los maíces tardíos estaba en torno a las 58.200 plantas por hectárea. Si seguimos con respecto a lo que son materiales de siembra, que es donde también nosotros vimos algunos cambios en el manejo, este gráfico lo que está mostrando son todos aquellos materiales que poseen eventos para insectos y eventos para malezas. Y lo que hicimos fue analizar en cada una de las fechas de siembra cuál era esa participación a lo largo de distintas campañas. Y si bien vemos que en las primeras mediciones había una diferencia de adopción en estos materiales hacia lo que son planteos más tardíos, lo que era la adopción de estos materiales era mucho mayor en relación a las fechas tempranas, y esto tiene mucho que ver con lo que es la presión de insectos. En la última medición vemos que se ha equiparado bastante lo que es el uso de estos materiales tanto en fechas tempranas como en fechas tardías. Y esto de nuevo tiene que ver con lo que es el objetivo de producción. Son materiales más de punta, con mayor potencial, y también de alguna manera nos dan esa plasticidad para decidir la fecha en los que lo vamos a sembrar. Y en el otro cuadro, en el otro gráfico, lo que intentamos mostrar es cómo ha ido cambiando a lo largo de algunas campañas esta participación de eventos en maíz. Acá está bastante agrupado, lo que es la línea de arriba, es lo que yo les venía mencionando, son materiales con eventos apilados. Vemos que hoy en día está en torno al 80%,
y el resto de los materiales que son con eventos simples con resistencia a insectos y tolerancias a herbicidas, vemos que viene como decayendo ese uso y por el contrario se viene incrementando los materiales con eventos apilados. Este es un mapa en donde nosotros estamos tratando de mostrar lo que es la adopción o el uso de los materiales. Nosotros llamamos RRBT2 a aquellos materiales que son de punta y que tienen varios eventos apilados para lo que es control de lepidópteros, ¿no? Que tiene un amplio espectro de control sobre estos insectos. Y como podemos ver, en la región norte de lo que es nuestra área agrícola tiene mucha más adopción. Y esto se entiende porque son regiones donde la presencia de insectos es mucho mayor que la que se da en la región central o en el sur del área agrícola. A nivel nacional, estos materiales, que son los más de punta que ofrece el mercado hoy, están en torno al 60% de adopción. ¿Y qué pasa? Nosotros estamos hablando de materiales que tienen eventos BT con resistencias a insectos. Y seguramente todos los que estamos acá entendemos que al usar este tipo de tecnologías debemos realizar el refugio. Entonces nosotros comenzamos a medir qué pasa con ese cumplimiento de refugio, qué pasa con cuidar esa tecnología que se está usando. Entonces lo venimos midiendo. Y para lo que es la región norte de nuestro país, en la campaña 16-17, el porcentaje de este cumplimiento, es decir, los productores que han usado este tipo de materiales, solamente realizaron refugio en un 20%. Si nos vamos a la región central, este cumplimiento se encuentra en un 24%, y hacia la región sur también está en un 24%. En Argentina, este valor de refugio está en torno al 23% de cumplimiento y a modo regional o perlita de la provincia de Córdoba, el cumplimiento está en torno al 20-30%. Es decir, todavía hay mucho más que hacer en este sentido. Estos son datos medidos y la idea es mostrar acá qué es lo que está pasando con este tipo de tecnologías y este compromiso que debiera haber con hacer el refugio. Hasta acá, bueno, son algunas tendencias que vimos en lo que son variables de insumo atada a procesos, a manejo. Y otra cosa que nos parecía interesante también es mostrar qué es lo que está pasando con el manejo de la fertilización y más centrado en lo que es mostrarlo a través del balance de nutrientes para el maíz en este caso. Y este es un trabajo que hicimos hace unos meses, en donde quisimos, con toda la información que tenemos recabada de lo que es área, de lo que es producción, de lo que es aporte de fertilizantes, tratamos de hacer nuestro cálculo de balance de nutrientes y ver cuánto se estaba reponiendo en el suelo de todo lo que se estaba extrayendo vía producción. Para explicar más o menos cómo hicimos este ejercicio, yo les resumo acá, donde el balance de nutrientes reflejado como porcentaje de reposición está conformado por lo que es el aporte de nutrientes al sistema incorporados vía fertilización. Y lo que es extracción no es más ni menos que la producción de todo el grano por los índices de extracción. Y esto también es importante aclarar que es un modelo de caja negra, es decir, nosotros en este ejercicio consideramos lo que aportamos vía fertilización y lo que extrajimos vía producción. No está contemplado cuál es la dinámica de los nutrientes o las transformaciones de los nutrientes en el suelo. Para presentar lo que es maíz a nivel nacional, si vamos por el lado del aporte, es decir, cuánto nutriente nosotros aportamos al cultivo en la campaña 2016-2017, vemos que estuvo en torno a las 840.000 toneladas de fertilizantes aplicados. Y esto en relación... Bien. Y en cuanto a lo que es extracción,
La producción de maíz en la última campaña tuvo un salto de casi 10 millones de toneladas más. Resumiendo más o menos qué es lo que pasó entre la campaña 14-15 y la 16-17, bueno, vemos que hubo un aumento en el consumo de fertilizantes del 15%. El área del cultivo se aumentó en un 6%. Y por otro lado, lo que vino en producción aumentó un 38%, con lo cual estos son valores que tenemos que mirar y ver cómo juegan estas relaciones en cuánto sube el área, cuánto se incrementó la producción y cuánto fertilizante aplicamos, digamos. Entonces, si miramos acá el resultado de este balance o qué porcentaje se repuso de nutrientes en maíz en toda la Argentina, para lo que es nitrógeno y haciendo comparaciones entre dos campañas distintas, vamos a ver que en los principales nutrientes, nitrógeno, fósforo, esta reposición fue menor que en la campaña 14-15. Por el contrario, el azufre se ha incrementado, pero si lo vemos en términos de nutrientes totales, hubo una disminución en lo que fue la reposición de los nutrientes. Vamos a ver qué pasa en el caso de Córdoba. Perdón, y acá me estoy olvidando algo importante, que es, teniendo en cuenta todo esto, el crecimiento del área, de la producción y el fertilizante que se aplicó, vemos que no se alcanzó a reponer, sabemos que no se repone todo lo que se extrae, pero es interesante mostrar este dato de muestreos de suelos que se ha hecho en maíz en toda la Argentina, digamos, y solamente el 17% de los productores que hizo maíz, digamos, hizo un muestreo de suelos como para ajustar su manejo de fertilizante. Para el caso de Córdoba, hay una tendencia bastante parecida. También en lo que fue se ha incrementado el volumen de fertilizantes aplicado, la producción también, porque el área también así lo hizo y fue un año favorable para el cultivo, entonces se pudo alcanzar, si bien se aumentó la fertilización, creo que como vino el año, ayudó mucho a incrementar la producción. Y acá a modo de resumen, el área se incrementó en un 27% y esto vino en un 38% más de producción. Aunque el fertilizante aplicado solamente creció en un 8%. Si vamos a ver cómo es que nos va a dar este balance, dando este aporte de fertilizantes, dada extracción vía producción, vamos a ver que en Córdoba también pasó algo similar de lo que veíamos recién a nivel país. Los principales nutrientes se han repuesto menos que la campaña anterior. También con un muestreo de suelos entre un 10 y un 14% para el cultivo en lo que es la provincia de Córdoba. Hasta acá es un ejercicio para un cultivo en una zona o a nivel nacional. Esto es un caso aislado que no estaríamos contemplando lo que es el manejo del cultivo dentro de un sistema o dentro de una rotación. Entonces nos parecía ver o analizar qué es lo que pasa, no solamente como cultivo aislado, sino quizás evaluándolo de otra forma, por ejemplo, haciendo un balance contemplando todas las gramíneas. Cuando yo diga gramíneas voy a decir trigo y maíz principalmente, y algunas zonas que aportan sorgo también. Para lo que es la reposición de nutrientes en gramíneas en Argentina, acá un poco la historia cambia, o sea, viéndolo como maíz solo, veíamos que la reposición venía cayendo. Ahora, si contemplamos las dos gramíneas que en esa campaña 16-17 explotaron, por decirlo de alguna forma, donde había otro escenario comercial, donde había un nuevo set de políticas que incentivaron a que los productores siembren más y un poco mejor. Viéndolo así, bueno, la historia es un poco distinta y vemos que tanto para nitrógeno como para azufre la reposición se ha incrementado, no así la de fósforo, pero viéndolo como en un total, el balance de gramíneas da en un 63% de reposición de nutrientes. Y esto como un dato también de lo que fue el aporte de fertilizantes a estos cultivos. En la campaña 16-17, trigo y maíz se llevaron el 62% del total de volumen de fertilizantes aplicados en esa campaña.
Y por otro lado representaron el 86% del consumo de fertilizantes nitrogenados. Para el caso de Córdoba también hicimos el mismo ejercicio y de nuevo vemos esta misma tendencia, ¿no? Donde la reposición de nutrientes, en términos, viéndolo como gramíneas en total, vemos también que se ha incrementado para nitrógeno, para azufre, para fósforo cayó un poquito, pero bueno, en términos de sumatoria de nutrientes se ha incrementado. Y por último, no solamente para analizarlo como cultivo solo o como gramíneas, sino también para verlo dentro de 6 cultivos. Es decir, tomamos los principales cultivos, como acá abajo, soja, maíz, trigo, girasol y sorgo y cebada. Bueno, queremos ver qué pasó con la producción de todos estos cultivos y cómo vino la reposición. Entonces, para el caso país, para el caso Argentina, si tenemos en cuenta esos 6 cultivos, vamos a ver que entre ambas campañas la reposición de nutrientes fue mayor, en distintas magnitudes, pero creció con respecto a la campaña 14-15. Para el caso de Córdoba, misma tendencia, en distintas magnitudes, pero también se ha incrementado esta reposición. Lo que hay que prestar atención un poco es lo que es los valores, digamos. Si bien la tendencia fue a aumentar o a devolver más nutrientes al suelo, todavía sigue siendo bastante baja esta reposición y hay que trabajar bastante en este sentido, digamos. Estamos viendo que se está sembrando más área y que se está produciendo más, pero digamos el aporte de fertilizante no compensa y se está extrayendo mucho más. Y esto en términos del aporte de volumen, como para ejemplificarlo o clarificarlo un poco más, lo que fue el aporte del volumen de fertilizantes aplicado a estos 6 cultivos, vemos que hubo un crecimiento del 23% entre ambas campañas. Y a la vez, si nosotros miramos qué es lo que pasó con el muestreo de suelos en general en Argentina para la producción de estos cultivos, ¿cuál fue el cumplimiento de productores? Bueno, está en torno al 13%, que si lo comparamos con la medición anterior, se ha incrementado en algunos puntos porcentuales, pero aún así sigue siendo bastante baja lo que es el muestreo de suelo por parte de los productores para hacer un manejo un poco más eficiente de lo que es la fertilización. Entonces, en este sentido también hay mucho más que hacer. Todo esto que yo les cuento de esta tendencia que estamos viendo, que en algunos aspectos se ha mejorado mucho y que en otros hay que seguir trabajando, de alguna manera lo podemos ver reflejado en lo que son los niveles de tecnología que presentó el cultivo en esta última campaña medida, al menos, en Argentina. Si vemos acá la distribución de la adopción de niveles de tecnología en maíz, vemos que en la última campaña más de la mitad del maíz producido se hizo con alta tecnología y que más del 40% fue con tecnología media. Si nosotros esto queremos comparar un poco en el tiempo qué es lo que pasó, quizás con la medición anterior, a nivel nacional hubo una mejora en la incorporación de tecnología que se puede ver en los indicadores que yo les estuve mostrando anteriormente, pero hay mucho más detrás de todo eso. Lo que está bueno ver acá es que lo que era baja tecnología en maíz ha disminuido, por decirlo de alguna forma, y se trasladó a lo que son niveles medios y niveles altos de adopción de tecnología. Como conclusión, entonces, o como para cerrar un poco todas estas ideas, es que sabemos que el maíz es un cultivo bastante importante en Argentina, que el área y la producción se incrementó en los últimos años, quizás esta última campaña no fue tan alegre, pero también vemos que el manejo técnico fue cambiando, que se diferenciaron nuevos planteos, como el de maíz tardío, y que eso tracciona todo un planteo nuevo.
y que, bueno, este crecimiento de área de producción, nosotros también tenemos que acompañarlo con lo que es una mejora en la tecnología aplicada. Necesitamos ser un poco más eficientes en el uso de los recursos y quizás nosotros conocemos mucho de lo que es aplicación de insumos, cuántos kilos de urea o qué semilla o qué material, pero quizás hoy en día los aspectos de manejo, digamos, de tecnologías de proceso, quizás la llave está un poco más ahí, si se quiere producir un poco más sustentablemente y que... perdón. No, perdón, eso, nada, que bueno, hay un crecimiento de área de producción que tenemos que acompañar con tecnología y que si queremos ser sustentables tenemos que empezar a manejarnos de otra forma en los planteos de estos cultivos, como por ejemplo lo que era el refugio, que vemos que hay una baja adopción, que se está fertilizando, pero muchas veces medio a ciegas, porque vemos que lo que es muestreo de suelos no tiene digamos, los productores no hacen demasiado análisis de suelo. Así que bueno, espero con esto haber contribuido un poco y bueno, con esto cierro mi presentación y abierta a todas las consultas o comentarios que quieran hacerme. Gracias, Sofía. Abrimos la ronda de preguntas. Recuerden levantando la mano y les acercamos el micrófono. Ay, gracias. Buenas. Ahí, cuando se habla del maíz tardío, vos ponés que está relevado que es un 50%. Yo por ahí estoy en una zona donde ronda el 20%, entre el 20 y el 30%. Me imagino que debe haber zonas donde es más. ¿Dónde es la zona donde hay más maíz tardío en el país? Bueno, por ejemplo, sí, y eso está buena tu pregunta, yo lo presenté el dato a nivel nacional, digamos, pero bueno, hay que ver qué pasa en cada una de las regiones, como también con los planteos. Cambia mucho cómo se produce en, no sé, en provincias del norte, en la zona núcleo, en el sur de la provincia. Por ejemplo, Córdoba el norte de Córdoba es una región donde lo que es la participación de maíz tardío es mucho más importante que la de maíz temprano, por citarte un ejemplo. Pero eso tiene que ver mucho con cada una de las regiones. Yo ahora no me acuerdo bien cuál es la distribución temprano-tardío de cada una de ellas, pero bueno, norte de Córdoba creo que está en torno a un 85% de maíz tardío. ¿Alguna consulta o comentario? No sé si quizás pasé muy rápido alguna. Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien. Tengo una consulta. Respecto cuando dijiste tecnología, insumo más manejo agronómico, ¿tienen medido cómo los productores, digamos, anteriormente han incorporado, digamos, más asesoramiento técnico a esa producción, digamos, si han adquirido más, no sé si me explico con la pregunta? Sí. Si han hecho, digamos, más asesoramientos comerciales o han adquirido asesoramiento personal, digamos, a ese manejo agronómico. Bien. ¿Se ha impactado, digamos, en ese crecimiento o en ese avance? Bien, no está medido directamente como productores que se asesoren. Sí, a través de, por ejemplo, cuando yo muestro el dato de muestreo de suelos o como también nosotros relevamos lo que es monitoreos, que yo no lo presenté acá, en ese sentido nosotros relevamos ese dato en función de un muestreo de suelo o un monitoreo hecho por un profesional o hecho de manera profesional. Sí, no lo medimos directamente, lo podemos ver a través de otras variables de manejo que entendemos que deben estar a cargo de un profesional o que deben estar, como se dice, supervisadas por un profesional, digamos, hecho no de manera casera. Claro, digamos que indirectamente ustedes ven que hay una adopción, digamos, por los productores en asesorarse técnicamente profesional. Sí, y yo solamente mostré los contrastes entre dos campañas, tenemos datos hacia atrás también, pero bueno, iba a ser mucha información. Principalmente en la campaña 16-17, ahí es donde se vio el salto de un montón de cosas ligadas a procesos, a
rotaciones, a muestreos de suelos o a refugio que se ha incrementado pero aún sigue siendo bajo, en términos de monitoreo, en términos de un montón de cuestiones que tienen que ver quizás con la toma de decisiones más que con la aplicación de un insumo en particular. Hay una mejora, pero aún así esos niveles siguen siendo bajos, digamos, con respecto a lo que sería lo ideal, ¿no? Sofía, aprovecho a preguntarte, ¿esta información está disponible y bien. cómo podemos acceder a todo esto? Perfecto, muchas gracias por la pregunta, ya me lo estaba olvidando. Todo lo que yo les mostré y mucho más para todos los cultivos que les mencioné, toda esa información que está pública, gratuita, disponible en lo que es la página web de Bolsa de Cereales. Si no, acá están mis datos de contacto, mi mail, está el Twitter también del Departamento de Investigación. Ahí pueden encontrar planteos, todos los relevamientos anteriores, todos los resultados anteriores, y también hay un montón de informes mensuales que son informes más concretos de un cultivo, de una tecnología en particular. Así que hay mucho ahí para ver, todas las presentaciones. Si no, también pueden escribirnos y nosotros facilitar la información. Sí. ¿Y toda esta información se trabaja a nivel provincial, de distrito, región? Esta información nosotros la trabajamos a través del relevamiento. Como decía al principio, voy a volver atrás en la presentación, lo relevamos para 6 cultivos de grano y a lo largo de todo el territorio agrícola nacional. Lo dividimos en 17 zonas, cada zona tiene sus propios planteos, digamos, el nivel de tecnología de cada cultivo tiene que ver, la tecnología es propia de cada cultivo y también es relativo a cada zona de producción. Si pensamos en trigo, por ejemplo, no es la misma forma que se maneja en el NOA que en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, son planteos completamente diferentes. Todo eso está expuesto en los resultados de relevamiento. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos a nuestros disertantes con un aplauso. Gracias.